En el lugar en el que estoy ahora pasa el río más importante y más largo de Colombia, el río Magdalena. Un río que durante siglos ha sido la columna vertebral del país, por donde se movió la historia del comercio, del transporte, del desarrollo urbano del país, pero durante años también ha sido testigo de otra cosa. Porque este río no solamente ha transportado barcos, mercancía, progreso, evolución, también ha transportado cuerpos de personas que desaparecieron de la historia, que fueron arrojadas aquí y nunca más regresaron. Y aunque no existe una cifra exacta ni un registro completo de lo que ocurrió, hay quienes dicen, o incluso las personas que participaron en esos hechos violentos, que podríamos estar frente a la fosa común más grande del país o tal vez del mundo. Y hoy ese es el lugar en donde estamos ustedes y nosotros recorriendo, dimensionando y observando todo lo que el agua se llevó. Para contarles toda esta historia y hacer este video vamos a estar en 3 lugares principalmente: Puerto Berrío, Puerto Triunfo y Puerto Boyacá. Estamos en una zona limitante entre diferentes departamentos como Boyacá, Santander, Antioquia y Cundinamarca. Este río, el río Magdalena, divide varios de estos departamentos. En ese momento estamos en Antioquia y ahorita nos encontramos exactamente en Puerto Triunfo. Y claro, les voy a decir, me parece espectacular y lo seguiré repitiendo a través del video, del tema de estigmatizar los lugares, si lo dije bien, estigmatizar estos lugares donde vivieron en épocas de violencia, pero hoy en día son lugares totalmente diferentes, como lo van a ver a través de este video. Voy a estar grabando completamente tranquila por ahí en el parque principal, en las calles, en cualquier lugar, y a medida que les vaya mostrando esos lugares les voy a poner por aquí arribita en cada locación donde me encuentre para que ustedes sepan el lugar donde estoy y vayan viendo como esa variación en toda esta historia. Hay un dato en el Centro de Memoria Histórica que dice que desde 1982 aproximadamente se han encontrado en este río aproximadamente 320 cadáveres flotando en sus aguas. Únicamente 320, esa es la cifra registrada, pero la verdad, para nadie es un secreto que esa cifra no alcanza ni siquiera un poquito a entregar la realidad de todo lo que ha pasado por las aguas del río Magdalena. Pero como dicen por ahí, son datos y hay que darlos, y nosotros debemos poner nuestras bases de las historias sobre los datos legales, aunque de sobra sabemos que no son reales. El río Magdalena no solo es el más importante de Colombia, es el río que ayudó a construir el país. Nace en el sur de Colombia y recorre más de 1.500 kilómetros hasta llegar al Mar Caribe. Durante muchos años, antes de que existieran las carreteras, todo entraba y salía de Colombia por aquí. Por todo lo que ustedes ven aquí, en este río tan grande y tan inmenso que la cámara no alcanza a captar realmente el tamaño, llegaron embarcaciones de otros países, llegaron las primeras máquinas para el desarrollo de Colombia, llegaron los alimentos, llegó cualquier cosa que ustedes imaginen que hoy en día llegan a las costas de los mares. De la costa de los mares lo atravesaban por el río aquí presente frente a nosotros y llegaba a diferentes lugares de Colombia. Pero para entender por qué el río Magdalena estuvo marcado como un escenario de desaparición, hay que devolvernos al origen de una de las fuerzas que más marcaron la historia del país, y fue el paramilitarismo. Y ese origen no apareció de la nada, se fue formando entre finales de los años 70 y comienzos de los 80, sobre todo en el Magdalena Medio, una región clave porque estaba atravesada por el río Magdalena y conectaba territorios de Antioquia, Boyacá, Santander, Cundinamarca y Bolívar. En los años 80, algunos municipios como Puerto Boyacá, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, todos estos lugares cercanos, eran poblaciones que se dedicaban bastante a la ganadería, a los cultivos, a la pesca, a esas cosas que son
bastante prósperas. Y habitantes del sector empezaron pues a sentir que el Estado, la policía y bueno, los que nos deben proteger pues no los protegían, los dejaban a la deriva y llegaban grupos de delincuentes a cobrarles las llamadas vacunas. Para los que no saben, eso es un término que nosotros no sé si utilicemos únicamente en Colombia, que es que van los delincuentes y les dicen: si usted quiere seguir trabajando su tierra, su casa o su negocio, tiene que pagarme una cuota de tanto para que yo le permita trabajar en su propiedad, porque si no, usted y yo vamos a tener problemas. O sea, lo que nosotros conocemos como una extorsión. Así de sencillo. Al principio pues ellos decían que estaban formando estos grupos para defenderse de los delincuentes, pues ese era el ideal principal de ellos, defender sus tierras y todo lo que les pertenecía de esos delincuentes. Pero con el tiempo, cuando sienten un poquitico de autoridad, de poder, se crecen y todo se transforma en otra cosa diferente. No estoy justificando que la violencia o la formación de grupos que van a usar la violencia para defenderse pues sea adecuada. Claro, lo aclaro en este video. Y pues bueno, a esto se le sumó otra cosa más, el narcotráfico, que estaba bastante activo en la región antioqueña, porque es que no solamente los ganaderos y las personas de las poblaciones estaban siendo afectados, sino también los capos, los narcotraficantes más grandes del país estaban sufriendo de extorsión, secuestro, muerte por parte de los otros grupos. Yo lo único que pienso en este momento, estando aquí en este malecón en Puerto Triunfo, que por cierto es bastante lindo, contarles esta historia me ha permitido conocer lugares a los que yo creía inaccesibles. Nunca se me hubiera ocurrido llegar hasta acá, y cuando llegué acá yo decía como hay lugares en los que uno piensa que no va a ir nunca, por toda la historia, por todo lo que les estoy contando, pero cuando uno llega acá el panorama es totalmente diferente. Y aquí mirando el río pues yo solamente pienso la inmensidad que tiene, la fuerza que tiene, se ve imponente, se ve que ahí en la superficie se ve calmada, pero por debajo se ve que va con una fuerza increíble. Miren acá el malecón de Puerto Triunfo, está súper lindo, es grandísimo. Allá arriba hay un mirador, ya se los voy a mostrar. Aquí en la plaza principal están haciendo la Eucaristía, que es lo que ustedes escuchan en este momento. Creo que se alcanza a escuchar. Jay está ahí elevando el dron, pero quiero que ustedes miren que no les estoy mintiendo, que esto está bastante hermoso. Hay una fecha que aparece una y otra vez cuando se habla del nacimiento del paraíso en Colombia, y es el 12 de noviembre de 1981. Ese día el M-19 secuestró a María Nieves Ochoa, hermana de Jorge Luis Ochoa, Juan David Ochoa y Fabio Ochoa, miembros del cartel de Medellín, que por la liberación de esta mujer pedían $12 millones, que para esa época correspondía, si aún corresponde una cantidad enorme en dinero, pues para esa época muchísimo más. Entonces la Comisión de la Verdad y algunas otras entidades coinciden en que este hecho fue el detonante para la creación del grupo MAS, Muerte a Secuestradores. Y aquí hay algo importante. El grupo MAS nace como respuesta al secuestro en Medellín, pero el modelo paramilitar se consolidó territorialmente en el Magdalena Medio, especialmente en Puerto Boyacá. ¿Y por qué Puerto Boyacá? Pues porque era un punto estratégico. Puerto Boyacá está cerca al río Magdalena, en una zona con actividad ganadera, petrolera y comercial, y ahí se reunieron de manera abierta narcotraficantes, terratenientes, políticos, miembros de las fuerzas militares y civiles en un proyecto integral antisubversivo. Y ahora lo que les voy a decir es una verdad bastante difícil, pero en ese momento yo no estoy asegurando que actualmente pase eso, porque sería muy responsable de mi parte. Hablo de lo que ya pasó, los testimonios y todos los casos que han quedado cerrados. Y es que Verdad Abierta señala que cuando se instaló la Brigada 14 y el batallón Bárbula en Cimitarra y luego se expandió aquí al lugar donde estoy ahora, tenía que llegar hasta aquí en Puerto Berrío, pues los comandos militares hicieron una colaboración con miembros de esas fuerzas armadas, y de todas estas colaboraciones, vínculos entre ejército y grupos de delincuentes, hay un testimonio de un exoficial, Luis Antonio Meneses Báez, alias Ariel Otero, quien aseguró que integrantes, comandantes de la Brigada 14 y del batallón
batallón Bárbula, realizaban batallones mixtos entre militares y autodefensas. Y en medio de todo eso de acabar con la vida, pasaron a desaparecer. ¿Por qué? Porque la desaparición servía para borrar pruebas, sembrar terror y evitar que las familias reclamaran los cuerpos. La JEP explicó en 2025 que los grupos armados usaban los ríos como un medio para borrar toda evidencia alrededor de los crímenes perpetrados, es decir, para desaparecer de forma permanente los cuerpos. Por eso les digo que es una verdad cruda, dura y difícil, porque ni siquiera yo quisiera imaginarlo que pasara en esos momentos, o sería muy difícil pensar que pase ahora, luego de tanto tiempo de historia, pero lastimosamente hay muchas cosas que todavía siguen pasando y que no podemos dejarlas a un lado. Yo quiero que ustedes escuchen conmigo cómo suena el río en el embarcadero flotante donde estoy en este momento. Estoy ya adentro, en la orilla del río, y estar aquí me da un poquito de mareo. Ya los que me conocen saben que soy mala para estar en plataformas así que ondan suave. Con el tiempo todos estos grupos empezaron a crecer, empezaron a expandirse, a controlar ya territorios completos, no era solamente un pedacito, no, eran muchísimos territorios los que ya controlaban, y controlaban también a toda la población, y se hacía lo que dijeran estos grupos. No solamente empezaron a controlarlo contra la guerrilla, sino también la guerrilla empezó a ejercer más poder para no dejarse quitar los territorios. Y esto lo hacían contra la población, que no tenía nada que ver contra esos intereses violentos y políticos de estos grupos armados. Esos grupos de delincuentes perseguían a comunidades ribereñas o comunidades de orillas del río, donde supuestamente personas podían apoyar a esos grupos militantes contrarios, o que tuvieran pensamientos de izquierda, o que consumieran o vendieran algún tipo de droga, pero también personas que tuvieran diferentes inclinaciones sexuales. Prácticamente cualquier persona podía ser objetivo de estos delincuentes. ¿Y por qué terminaban siendo objetivo? Sencillo, porque no pensaban igual. En el caso del río Magdalena no tuvo un uso improvisado. El río tuvo 9 usos por parte de estructuras paramilitares: ocultar la evidencia y la verdad, cometer retaliaciones, aplicar la mal llamada limpieza social, ubicar bases paramilitares, controlar movilidad y funcionar como centros de reclusión, torturar, ejecutar, violencia sexual y trabajos forzados. Es decir, el río no solo fue un lugar donde aparecían cuerpos, fue parte del aparato de violencia. Los registros más tempranos de cuerpos vistos en el río en esta región se ubican en 1982 en el sur de Bolívar, donde pues los habitantes recuerdan haber visto uno de los primeros cadáveres descender por el Magdalena. Aquí en Puerto Triunfo hay un lugar al otro lado del río que se conoce como el Sacamujeres, y era el punto donde, según los habitantes, quedaban anclados la mayoría de los cuerpos que llegaban por el río. Entonces, por acá al otro lado del río, donde ustedes lo están viendo, llegó Luz Amparo en busca de uno de sus familiares. Para Luz Amparo era una mañana normal del año 1985, cuando vio que su esposo Rafael Carvajal Lozano salió a trabajar como de costumbre junto con uno de sus empleados. Ellos inicialmente vivían en Puerto Boyacá, pero ya les digo por qué les cuento esta historia desde Puerto Triunfo, que es bastante importante este sitio. Su esposo salió a trabajar como de costumbre, y en la noche, aproximadamente tipo 8, llegó el empleado que se había ido con su esposo a trabajar. Llegó y le dijo que Rafael le había mandado un mercado y que se había ido a buscar trabajo en otros lugares y que pronto volvería, que lo esperara. Pero siento que como ese sentimiento de mamá, de esposa, es bastante fuerte. Ella no creyó, ella dijo que había algo muy extraño en esa historia que le había contado el empleado de su esposo. Ella empezó a preguntarle a los habitantes, a sus conocidos, amigos, a todos los habitantes del sector, y cada vez que le hablaban de su esposo era para decirle algo mucho peor. Y ella llegó hasta este lugar en Puerto Berrío buscando, no justicia, no buscando esperanza, buscando el cuerpo de su esposo, porque según los rumores el río lo había arrastrado, lo habían botado aquí
y que estaba anclado en el Sacamujeres, en ese punto. Ella llegó hasta ahí con la esperanza de encontrar alguna parte o su esposo completo. Suena feo, pero es así. Y lo único que hizo fue venir con un trapo, taparse la boca e ir a buscar. Cuando ella llegó, pues digamos que no encontró lo que estaba buscando. Su esposo tenía un diente de oro y entre esos cuerpos estaba buscando eso, no lo encontró. La gente le decía que ya lo que se lanzaba aquí al río Magdalena, pues ya no lo podían recuperar. Era muy rara la persona que recuperara un cuerpo. Y hasta el día de hoy han pasado bastantes años desde que estaba buscando a su esposo. Según ella está completamente segura que los responsables de la desaparición fueron hombres de un grupo comandado por Henry Pérez, es decir, las autodefensas de ese momento de Puerto Boyacá. Pero nunca tuvo una explicación clara, solo sospechas, como le pasó a muchas personas que perdieron sus familiares y personas a las que le dijeron que sus cuerpos habían pasado en algún punto por estos municipios flotando. Y luego de eso, pues entendió que el error de ella fue ser amable, acomedida con las personas que llegaban al pueblo pidiéndole algún tipo de ayuda. ¿A qué me refiero? En esa época, si alguien tocaba tu puerta y te pedía agua, comida, pues las personas de los pueblos son muy acomedidas y siempre te van a ayudar. Eso sí es un tema general. Ella, cuando habla de este caso, dice como que a su casa llegaron hombres a pedirle un plato de comida y que ella, ¿quién era para negarle un plato de comida, un vaso de agua a alguien que se lo pidiera? Y según ella, pues esto fue el error porque pensaron que su esposo hacía parte del grupo guerrillero y que lo habían juzgado y que por eso lo habían capturado los grupos armados y pues le habían quitado la vida por ser simpatizante, colaborador o infiltrado de las guerrillas. Quienes primero se encontraban los cuerpos que bajaban del río eran siempre los pescadores, por eso cuando alguien aparecía las familias acudían a ellos con la esperanza de que hubieran visto algo. Y es que desde estos puntos nosotros podemos ver las orillas de los ríos y justamente en estas orillas, pues no digo que aquí en la orilla del malecón es un ejemplo, claro está, los cuerpos quedaban aquí anclados en estos bordes y pues cuando la gente venía a hacer sus actividades pesqueras, venían a trabajar aquí en el río, encontraban a estos cuerpos. Estos pescadores llegaron a reconocer los cortes que tenían los cuerpos y qué instrumento usaron para acabar con la persona. Y en esa misma frecuencia llevó a las autoridades a pedirles que no recogieran más cuerpos porque el número de víctimas crecía tanto que los municipios eran señalados como un lugar violento. Y desde ese momento lo que antes era un gesto humano se convirtió en un proceso lleno de trámites, avisar a la policía, esperar el levantamiento, dar declaraciones, un tiempo que los pescadores necesitaban para trabajar. Y como el río no dejaba de traer muertos, pues decidieron no intervenir más y dejar que la corriente siguiera su curso. Esa fue una decisión que, aunque comprensible, hizo que un número incalculable de víctimas se perdiera sin dejar rastro. Lo prometido es deuda, vamos a subir y les voy a mostrar esto tan lindo y seguimos contando la historia. Aquí en Puerto Triunfo también está uno de los trenes utilizados en la época del ferrocarril por todo lo que comprendía el río Magdalena. Miren, información, el ingreso es a 2.000, me imagino que tenemos que subir y pagar arriba. Supongo que es subiendo estas escaleras para arriba y sí, debemos subir caminando hasta lo más alto del mirador. Lo vamos a hacer. Estoy muy cansado. Sí, está terrible. Wow, lo hemos logrado. No, esto me da demasiados nervios. No puedo. Toma, grábate. ¿Y como Pablo le da miedo? No puedo, vayan ustedes con Jason. Él también lo va a hacer muy bien. Y como Pablo le da miedo, entonces yo voy a grabar. Porque le dio miedo salir a esta parte. Ahí va ella. Está bastante lindo. Desde adentro también se puede ver el paisaje. Simplemente no fui capaz de pararme ahí en este lugar. Siento algo muy extraño en el estómago, como si me fuera a vomitar. Hemos llegado a Puerto Boyacá, donde quería grabarles algunos videos, pues había muchísima música, entonces son las tomas que ustedes han visto del dron, de ese puerto de lanchas que está bastante lindo. Es como el lugar de reunión principal aquí en Puerto Boyacá, según lo que he visto.
Si alguno conoce más de Puerto Boyacá y quiere dejarnos ubicaciones lindas para visitar en un futuro, me lo pueden dejar abajo en los comentarios. Me encantaría mostrarles más, pero vamos de pasada haciendo toda esta historia. Detrás de todo esto, la mayoría de responsabilidades apuntan a estructuras militares. Estructuras que dominaron todo este territorio en el que estamos actualmente, todo el Magdalena Medio, que tenían aterrorizado a todos los habitantes de todos, y no solamente de aquí, de todos los lugares que vamos a ver, que estamos viendo. Y yo, como siempre en los videos, capturo a Jason hablando y hablando y hablando. Él hace amigos por donde vaya. Y es que yo no les puedo decir mentiras, se siente no raro, no se siente inseguro tampoco. Quiero aclararlo, no se siente nada inseguro estar, no sé, en el parque principal de Puerto Boyacá, para nada. Pero se siente un nivel diferente, una sensación diferente cuando tú estás en la tierra donde se crearon las autodefensas. Quiero que me lo entiendan muy bien. Creó tiempo pasado. Todo lo que está pasando es pasado. Y ahorita es un lugar turístico bastante grande. Es que la ciudad, aparte, cuando llega se ve bonita, se ve grande, se ve el progreso, se ven cosas diferentes que en los demás lugares. Lo que me voy un poquito triste es que no encontré un lugar para mostrarles así, para grabarles todo el video. Estoy en el parque, pero creo que están todos almorzando, estamos justo en la hora del almuerzo. Entonces sí me hace falta tener más tiempo para conocer Puerto Boyacá, porque he mirado videos y se ven muy bonitos algunos lugares. Las autodefensas se crearon aproximadamente en el año 1982, o al menos se hicieron públicas. Y aquí lo tengo anotado para darles los nombres exactos. Se crearon esos grupos bajo el mando de Gonzalo Pérez y su hijo Henry. Posteriormente fueron dirigidas por Arnubio Triana, alias Botalón. Y todos ellos fueron señalados tiempo después de botar personas al río, de liderar estas actividades tan crueles, liderarlas, organizarlas y dar la orden de poner las personas ahí en el río Magdalena, que es aquí nomás. Aquí en el parque de Puerto Boyacá está un memorial a las víctimas de la AUC en Colombia. Perdonar el pasado es darle una oportunidad al futuro. La vida habrá de sobreponerse siempre a la pena y el dolor. Atrás quedó la penumbra. Tenemos la fe del porvenir. Me parece muy lindo el mensaje que tiene. Aquí nace una nueva historia para Puerto Boyacá, nutrida por momentos que dejaron heridas en nuestra gente. Hoy alzamos la mirada, convivimos, víctimas y victimarios del conflicto armado, para demostrarle a Colombia que es posible construir una sociedad donde quepamos todo y logramos ser diferentes sin ser enemigos. Y lo más especial de ese monumento es que fue fundido con las armas de la AUC, armas que usaron para construir esta historia y ponerlo como un memorial, honrar la memoria. Es muy lindo. Y aparte, tocar estas estructuras, esto hace la diferencia cuando conoces un lugar, cuando conoces tu historia y la vives, la sientes. Los lugares se perciben diferente. Y es que de verdad lo que acaba de decir Jay en este momento es como cuando les muestro lo de tocar esa estructura, es tocar las armas que acabaron con miles de personas y que ahora están ahí. Creo que es una manera de reparación. Ahora, quiero aclarar en este video que hemos hablado mucho de las AUC, las autodefensas, que hemos hablado de su creación y estamos en la cuna de este grupo, pero no solamente fueron las AUC que usaron el río Magdalena para enterrar sus víctimas, no señores, quiero que no se confundan en eso, porque es que muchos tergiversan la información. El río ha sido utilizado por todos los grupos guerrilleros que componen la historia de este país. Que las AUC empezaron con esa metodología, que las AUC declararon públicamente lo que estaban haciendo desde tiempos inmemorables, no quiere decir que hayan sido solamente ellos. Las demás guerrillas también lo hicieron y lo han hecho con la misma frecuencia que los demás. O sea, todos están por igual. Y nuevamente nosotros aquí desde Puerto Boyacá, mostrándoles que estamos tranquilos, que no pasa nada, que hay monumentos a toda esta historia. Por supuesto, los habitantes de este sector reconocen su historia, pero ¿tú sientes algo raro? Nada, todo bien. Todo normal.
todo tranquilo. Hemos caminado por todos lados, hemos hablado con la gente y todo está en orden. También hay confesiones directas. En 2007, Ramón María Izaza Arango, que fue un ex jefe paramilitar del Magdalena Medio, admitió que existieron crímenes en Puerto Triunfo, Doradal, Puerto Boyacá, Puerto Nara y todos estos lugares que están conectados por el río, donde reconocía que cuando le quitaban la vida a las víctimas, las arrojaban al cuerpo de agua, pero algunas veces completas. La mayoría de veces eran por parte, si ustedes saben a lo que me refiero. Ahora documentado, todo esto está desde los años 80, los cuerpos que han encontrado en el río, pero pues digamos que para nadie es un secreto que la época más violenta empezó aproximadamente desde la década de 1940, que ya vimos la época de la violencia y bueno, toda esta guerra bipartidista. Entonces, estamos 2026, fue hace más de 50 años que hemos venido en guerra con todos estos sucesos que han pasado. Entonces, ¿cuánta gente, cuántos cuerpos, cuántas familias no han llegado hasta aquí para llorar, para buscar sus víctimas? ¿Cuántos enterrados no hay aquí en estas aguas? ¿Ustedes podrían calcularlo? En el municipio de Puerto Triunfo, Antioquia, 6.039 hombres, mujeres, niños y niñas perdieron la vida o fueron víctimas, y 337 personas sufrieron desaparición forzada como consecuencia de los hechos violentos del conflicto armado en Colombia. Que el dolor sufrido y las lágrimas derramadas por las víctimas de la guerra sirvan para regar el camino de la paz definitiva y duradera en nuestro querido municipio de Puerto Triunfo, con acciones de acompañamiento, resarcimiento y garantías de no repetición.